Después tenemos la liberación no osmótica mediada por angiotensina 2, la liberación de hormona antidiurética no mediada por ósmosis, ¿no? En la cual la angiotensina 2 va a tomar un valor importante, va a ser de que la pituitaria segregue vasopresina y esto produzca vasoconstricción para incrementar la presión arterial y a través del riñón aumentar la reabsorción de sodio y de agua, ¿no? Todos estos efectos del sistema nervioso simpático van a aumentar la fuerza de contracción, van a aumentar la frecuencia cardíaca y van a aumentar el retorno venoso. Estas son las sustancias vasoconstrictoras que se liberan: norepinefrina, epinefrina, se libera el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se libera la vasopresina arginina, se liberan endotelinas, que son poderosos vasoconstrictores, citoquinas, factor de necrosis tumoral e interleuquinas. Estos mecanismos son inmediatos, ¿no? Y todo va a tratar de aumentar los vasos periféricos, se produce vasoconstricción, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, todo con el fin de incrementar el gasto cardíaco, ¿no? Pero que estos mecanismos de compensación inicialmente son beneficiosos, pero a la larga, con la cronicidad de la enfermedad, las consecuencias más bien van a ser deleterias, ¿no? Van a incrementar el consumo de oxígeno, aumentar el estrés de la pared, va a producir congestión pulmonar y va a empeorar el paciente, ¿no? Pero así como hay liberación de sustancias vasoconstrictoras, también van a haber liberación de sustancias vasodilatadoras, entre los cuales tenemos los péptidos natriuréticos, las prostaglandinas y el sistema cinina-calicreína, ¿no? Aquí tenemos la estimulación simpática, la angiotensina 2, la endotelina y la distensión auricular va a producir liberación de este péptido que se llama el péptido natriurético auricular. Este péptido natriurético va a hacer que disminuya la resistencia vascular sistémica, por lo tanto va a disminuir la presión arterial, ¿no? Va a disminuir la reabsorción de sodio y agua, ¿no? A través del riñón y más bien va a producir diuresis y natriuresis, con lo cual va a producir disminución de la volemia o del volumen sanguíneo circulante y con eso disminuye también la congestión vascular del organismo, ¿no? Y por otro lado también disminuye la liberación de aldosterona, ¿no? Todo esto en compensación del efecto opuesto que produce el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Acá tenemos diferentes péptidos natriuréticos descubiertos. Los principales son el péptido natriurético tipo A, que usualmente se libera por distensión auricular, y el péptido natriurético tipo B, liberado fundamentalmente por distensión a nivel del miocardio, ¿no? Estos son sus efectos fisiológicos de los péptidos natriuréticos. Se pierde sodio y agua a través del riñón, ¿no? Se produce vasodilatación periférica. Fíjense que produce atenuación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, atenuación también del sistema nervioso simpático, y disminuye la acción de la endotelina, ¿no? Todo en contraposición a los otros efectos deleterios, ¿no? También tenemos algunas liberación de factores de necrosis tumoral que intervienen que producen más efectos negativos al corazón, más disfunción ventricular y alteraciones energéticas, ¿no? Entonces en insuficiencia cardíaca va a haber una competencia entre sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, pero el paciente con insuficiencia cardíaca va a ganar, digamos, la parte de las sustancias vasoconstrictoras, pues va a ser mucho mayor. Entonces digamos, aumento de las sustancias vasoconstrictoras van a producir mayor disfunción ventricular. Por ejemplo, el incremento de catecolaminas va a producir un efecto cardiotóxico directo, ¿no? La estimulación constante y crónica de catecolaminas al corazón va a ser deleterio, va a disminuir más la contractilidad, mayor disfunción ventricular, ¿no? La liberación también de estas catecolaminas va a producir mayor poscarga y eso va a dificultar más al corazón que eyecte su volumen sanguíneo, ¿no? Y va a seguir la progresión de la disfunción ventricular hasta la muerte. Esto, digamos, que es la parte de retención de líquidos, ¿no? Va a haber una disminución de la filtración glomerular, se activa la angiotensina y se libera todo el sistema, ¿no? Cuando se libera la renina, ¿no? A través del riñón por bajo gasto cardíaco, ¿no? Va a ser de que el angiotensinógeno producido en el hígado pase a angiotensina 1
y a través de la enzima convertidora de angiotensina del pulmón va a hacer que se pase la angiotensina 1 a angiotensina 2, que es un poderoso vasoconstrictor, ¿no? Y produzca todos sus efectos a nivel local del corazón, a nivel del músculo cardíaco y a nivel de los vasos sanguíneos, produciendo vasoconstricción intensa y aumento de la poscarga, ¿no? Y por otro lado, la angiotensina 2 va a producir a nivel de la corteza suprarrenal liberación de aldosterona para producir retención de sodio y agua a nivel del riñón. La aldosterona tiene un efecto en incrementar la precarga, ¿no? Reteniendo sodio y agua a través del riñón, aumenta la precarga y eso aumenta también la congestión venosa, ¿no? Y se ha visto que la aldosterona o la estimulación de la aldosterona va a producir mayor depósito de colágeno intersticial, ¿no? Y eso va a contribuir a mayor fibrosis miocárdica y esto a mayor hipertrofia patológica, ¿no? Conllevando a mayor disfunción ventricular. Ese es, digamos, el fundamento por el cual se utilizan fármacos antialdosterónicos para disminuir todo este depósito de colágeno y de fibrina intersticial, ¿no? El último mecanismo, digamos, adaptativo es el remodelamiento miocárdico, que puede ser con dilatación cardíaca o sin dilatación cardíaca. ¿Qué cosa es remodelación? Remodelación son todos esos cambios anatómicos en la geometría del corazón, ¿no? Tratando de compensar de alguna manera los cambios hemodinámicos que ocurren por la NOx. Y eso va a ser secundario a un aumento del tamaño de los miocitos, a una hipertrofia de los miocitos y también a aumento del tejido conectivo, en este caso de colágeno, ¿no? Entonces el remodelamiento, este cambio de la geometría ventricular va a ocurrir en tres situaciones, ¿no? Cuando hay una sobrecarga de presión, usualmente se produce un remodelado que se llama hipertrofia concéntrica. Cuando hay sobrecarga de volumen, usualmente se va a producir una hipertrofia excéntrica, ¿no? Lo mismo ocurre cuando hay un infarto al miocardio, cuando hay pérdida de miocitos, ¿no? Se va a producir una hipertrofia excéntrica también, ¿no? Entonces este es el remodelado cardíaco cuando se produce con las sobrecargas, ¿no? La sobrecarga de presión se produce hipertrofia concéntrica. Cuando hay una sobrecarga de volumen se va a producir una dilatación o hipertrofia excéntrica, ¿no? Que es el corazón que está más al lado derecho, ¿no? Lo mismo ocurre en el remodelado ventricular después de un infarto al miocardio, ¿no? El tejido miocárdico se cicatriza, se expande en días y empieza nuevamente la formación de miocitos y que se van a acomodar en forma, digamos, excéntrica en las paredes del corazón, provocando una dilatación ventricular. Entonces, tenemos dos fenómenos, ¿no? Que nos pueden conducir a estos cambios de remodelación, que en general se deben a estos dos tipos de sobrecargas, ¿no? Cuando hay una sobrecarga de volumen, o llamada también una precarga incrementada, o cuando hay una sobrecarga de presión, o que le llaman la poscarga incrementada, ¿no? Ambos, digamos, mecanismos se van a regir por la ley de Laplace, ¿no? De la ley de Laplace, ¿no? Que relaciona la presión intracavitaria, el radio de la cavidad, ¿no? Y el grosor de la pared, ¿no? Y fíjense cómo cuando hay sobrecarga de presión hay un incremento de la presión intracavitaria y cuando hay una sobrecarga de volumen va a haber un aumento de la tensión de la pared, ¿no? Ambos mecanismos de sobrecargas van a producir mayor replicación celular, ¿no? E hipertrofia cardíaca compensatoria. Pero acá viene la diferencia, ¿no? Cuando hay una sobrecarga de volumen, en este caso la fuerza que distiende al ventrículo durante la diástole, esa sobrecarga de volumen va a producir incrementos en el radio de la cavidad, ¿no? Por lo tanto se va a producir una disposición de los miocitos en serie y van a producir una dilatación cardíaca. En cambio, cuando hay una sobrecarga de presión, o sea, un incremento de la poscarga, esta poscarga incrementada va a ser una fuerza con la cual el ventrículo va a tener que luchar para expulsar su volumen eyectivo, ¿no? Y esto va a conducir también a un incremento de los miocitos, pero se van a disponer ya no en serie sino en paralelo, y provocando más bien una reducción del radio, que es lo que le llaman la hipertrofia concéntrica, ¿no? Entonces, cuando hay sobrecargas, que puede ser sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen, hay una hipertrofia de miocitos, ¿no?
hay una alterada matriz intersticial, ¿no? Hay una expresión fetal de genes que van a producir este tipo de miocitos que van a ser miocitos anormales, ¿no? Y esto va a conllevar a disfunción sistólica o disfunción diastólica. Entonces, la hipertrofia cardíaca es un aumento anormal de la masa miocárdica, no es un incremento de masa normal. Hay un desequilibrio entre los tres componentes, entre el miocito, entre el intersticio y los vasos sanguíneos. Va a haber mucho miocito, mucho intersticio, mucho colágeno, pero van a haber pocos vasos sanguíneos y eso va a empeorar la función ventricular. Entonces acá se ve como el estímulo variado tanto a la sobrecarga mecánica, que puede ser sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen, va a producir de que se expresen unos genes para producir unas proteínas fetales que no son, digamos, unas proteínas normales, sino van a producir unas proteínas de un crecimiento miocardio rápido, pero con pobre desempeño miocárdico, ¿no? Son, digamos, miocitos anormales, ¿no? Estos miocitos van a tener modificaciones en las formas y en las isoformas de la miocina y van a tener pues unos miocitos de velocidad lenta y con alterado consumo de ATP, ¿no? O sea, son miocitos anormales, ¿no? Esta respuesta hipertrófica no solamente va a ser mediada por la tensión mecánica de la fibra, sino también va a ser incrementada por la secreción de angiotensina 2 o la liberación de angiotensina 2 formada localmente, ¿no? Por activación de segundos mensajeros, ¿no? Que producen pues la estimulación, expresión de genes fetales que van a inducir a la formación de proteínas anormales, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos principales esquemas de la sobrecarga, ¿no? Cuando hay una sobrecarga de presión se produce una hipertrofia concéntrica, pero cuando hay una sobrecarga de volumen se produce una hipertrofia excéntrica, ¿no? Y ambos van a tener disfunción ventricular, ¿no? La disfunción ventricular en el caso de la hipertrofia concéntrica va a ser disfunción diastólica y la disfunción que se produce por la hipertrofia excéntrica va a ser una disfunción sistólica. Entonces tenemos dos variedades de insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca diastólica y la insuficiencia cardíaca sistólica. Estos mecanismos son a largo plazo, no son, digamos, de acción rápida, ¿no? Van a generar hipertrofia miocárdico, al inicio van a producir mayor fuerza de contracción, mejoría en la función cardíaca, pero a lo largo también va a producir alteraciones ya funcionales que son dadas por esas proteínas anormales dentro del miocardio, con alteraciones en el aporte y la demanda de oxígeno, más fibrosis, más isquemia, ¿no? Y empeoramiento de la función ventricular, ¿no? Entonces la disfunción sistólica la definimos como la incapacidad de eyectar sangre por deterioro de la contractilidad o el aumento de la poscarga. El ejemplo clásico es la insuficiencia valvular o el infarto de miocardio. Tiene volúmenes incrementados tanto de fin de sístole como de fin de diástole. Este es un clásico paciente, una radiografía de tórax de un paciente con una insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, con ventrículo dilatado y con signos de congestión venocapilar. También la disfunción diastólica, ¿no? Usualmente el problema es la relajación, el problema es el llenado. Tienen función sistólica conservada. Y fíjense que más o menos 1/3 de las insuficiencias cardíacas tienen disfunción diastólica, es decir, son pacientes que tienen presiones de llenado incrementado, signos de insuficiencia cardíaca, pero tienen función sistólica conservada. Y el problema acá está básicamente en la relajación del ventrículo izquierdo, ¿no? Esto se ve más en hipertrofia del ventrículo izquierdo, en pacientes con hipertensión arterial, estenosis aórtica y en casos de pericarditis. Acá tenemos un paciente con una disfunción diastólica, con un ventrículo con una tremenda hipertrofia concéntrica, cavidad pequeña, ¿no? Con contracción normal pero una mala relajación. Esta es una paciente con insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica. Fíjense que la disfunción diastólica va a producir incrementos en el llenado del ventrículo izquierdo, o sea, vamos a tener presiones diastólicas finales muy incrementadas. Esta se va a transmitir a la aurícula izquierda, por lo tanto vamos a tener presiones de aurícula izquierda incrementadas, presión de las venas pulmonares aumentadas y presión del capilar pulmonar que origina pues lo que se llama la congestión pulmonar y la disnea, ¿no? Esto también se puede manifestar en las curvas de presión-volumen o que le llaman el asa de presión-volumen, ¿no?
Al lado derecho tenemos la disfunción diastólica, en los cuales los pacientes tienen volúmenes incrementados del ventrículo izquierdo con poco volumen de eyección, ¿no? En cambio, ahí marcado en rojo tenemos la disfunción diastólica, donde los volúmenes van a ser normales o pequeños, los volúmenes intraventriculares. La función o el volumen de expulsión va a ser el adecuado, pero el problema está en el llenado. Va a tener presiones diastólicas finales o presiones de llenado del ventrículo izquierdo muy elevados, que es lo que condiciona a los signos de congestión.